Mi nombre es Belén Villalón, tengo 28 años, soy de Chile, escaladora Mamut Chile y Andesier, fanática de la escalada, de paso por Rodillar de vacaciones de escalada. Recuerdo el primer día en roca, más que el primer día en resina. Fuimos a La Chilca, sector clásico de escalada en Chile, que está más o menos unos 80 kilómetros hacia el norte. Era mi primera vez en roca y me acuerdo que el profesor se fue a buscar no sé qué porque no pudimos terminar de equipar la vía y yo me monté en mi primer día y me salió a vista. Así que igual fue un momento súper motivante que me dio la motivación para empezar y ya para seguir saliendo enamorada de la roca, pero a full. Chile cada vez está surgiendo más la escalada. Igual se ha visto un montón de escuelas que están formando más gente que está saliendo a escalar, más mujeres que están tomando la iniciativa de salir a escalar. La infraestructura está creciendo, cada vez van apareciendo más rocódromos, principalmente de boulder. El acceso a la roca que se tiene acá es increíble, tiene una cantidad de grados de lo que quieras. Y en Chile es como la principal limitante, porque uno empieza a escalar y cada vez las rutas se empiezan a acotar un poquito más a medida que uno va subiendo en grado. Entonces, o te quedas pegado en una ruta o, claro, tratas de trabajar todo en el gimnasio después para salir a probarlo en la misma ruta. Pero los equipadores en Chile son muy motivados y están cada vez buscando sectores, buscando lugares para poder equipar y para poder seguir expandiendo el deporte en Chile. Esta es mi cuarta vez en España, si no me equivoco. Bueno, la primera vez ya empezó a nacer el fanatismo de venir cada vez más a estos lugares. El año pasado vinimos en modo camping, que era lo que conocíamos. Ya fanáticas, descubrimos que acá sí podíamos estar sin auto y todo, pero ya cuando vinimos este año, principios de año, ya era distinto, nos replanteamos la forma de vivir dentro de un auto que se usa harto acá, que también fue algo que conocimos el año pasado, que vimos mucha gente haciéndolo, y decidimos para probar arrendar una furgo primero. Entonces arrendamos una furgo chiquitita, una Peugeot Partner, que era para dormir nosotras y nos cabían las cosas y para poder movernos y tener como la libertad de dormir adentro de tu auto. Y ya una vez que descubrimos esa vida nos alucinó, quedamos enamoradas del estilo, de la libertad que te da, más que nada como tener tu casita con ruedas y si te quieres mover hacia otro sector tienes la independencia de hacerlo. Así que ya después de haber tenido la experiencia en invierno pasado acá en España, decidimos comprarnos una furgo, así que llegamos a Barcelona a la casa de un amigo, con todo, nos trajimos la plata, nos trajimos todo lo necesario para comprar la furgo y ahí mirando un poco, buscando, hasta que encontramos la que nos gustó, que justo venía ya equipada. Fue una semana de buscar, ya las ganas por escalar ya no damos más, así que tomamos la furgo y partimos a Rodillar. Otra vida viviendo en la furgo, increíble, no la cambio pero por nada. Tener nuestra casita, movernos donde queremos, ya la tenemos con todas nuestras cosas, le tenemos ya mucho cariño. Como todavía tenemos nuestros trabajos en Chile, la idea es estar yendo, viajando, estando ojalá una temporada de 3 meses en España, volver a Chile unos 3-4 meses, trabajar y por mientras la furgo dejarla en algún pueblito con algún amigo que la pueda cuidar y así cada vez que lleguemos a España tenemos nuestra casita, metemos nuestras cosas y listo, nos vamos a escalar y uno más de la peña. Tengo entrenador con el que planifico todo el año. Al principio nos centrábamos de repente en una que otra competencia, pero ahora que ya mi vida se ha vuelto más que nada como planear los viajes de escalada y entre medio entrenar para los viajes, lo que hacemos es una planificación para tratar de que el pic de rendimiento sea en los viajes. Entonces yo igual lo tengo más o menos como un poco estresado porque ahora los tiempos de planificación van siendo cada vez más cortos, 3 meses, para un periodo de escalada de, no sé, 2-3 meses. Entonces igual ahí vamos haciendo lo que podemos para alcanzar el pic de rendimiento en la roca, que es lo que más me importa a mí en la escalada.
tema de la nutrición lo encuentro importante. Trato de cuidarme dentro de los viajes, pero más que nada, más que seguir una dieta, es como tratar de comer bien y tratar de comer lo más sano posible para poder fortalecer mi rendimiento en el aspecto de la escalada y en el fondo estar sana. Yo empecé a dejar de comer carne por estar en contra de los circos con animales. Antes de escalar, cuando hacía tela y hacía trapecio, estaba más relacionada con el mundo del circo. Y luego de empezar a estar en contra del maltrato animal, por consecuencia decidí como empezar a dejar de comer carne por lo mismo. Rodellar, increíble la cantidad de lugares que tiene, que ya te puedes pasar 2-3 meses acá sin necesidad de otro lugar. La escalada es increíble, rutas largas, que a mí lo que más me gusta. Desplome, que no me acomoda tanto, pero los de acá son increíbles, puro canto grande. El ambiente también es otra cosa increíble de Rodellar, el pueblito, su arquitectura, las casitas, la gente, la buena onda que hemos recibido de toda la gente de acá. Pasear por el pueblito, los días de descanso, en verdad es un ambiente mágico que concentra la vida con la escalada. En Chile no se puede vivir de la escalada, más que nada. Lo que hago, eso sí, es que he logrado compatibilizar mi trabajo y hacer que todo mi trabajo sea en función de escalada. Tenemos una empresa con Daniela, mi partner de escalada, una empresa de montaña que ofrecemos cursos de montaña y escalada. Y nosotras administramos la empresa, así que eso nos da la libertad un poco de poder viajar y hacer estos viajes sin dejar la empresa de lado y poder estar administrándola a la distancia. Y además hacemos clases de escalada en una universidad, en la Universidad Católica. Entonces igual, si bien no vivo de la escalada por solo escalar, sí mi vida está completamente relacionada con la escalada. Cuando encadené Blancanieves, un 8A más de Chile clásico, muy bueno, hermoso, que fue un gran desafío para mí. Y en Argentina, cuando encadené Aftergula, un 8A más B, que también fue un viaje organizado para tratar de encadenar esa ruta, entonces lograrla fue una gran satisfacción. Y en cuanto a la escalada como tal, también todos los momentos aquí en Rodellar en verdad son mágicos y se comparan un poco lo que es Piedra Parada, el ambiente. Solo vivir de escalada, pensar en escalada y ya estar escalando todo el día con un ambiente pero maravilloso, río, tranquilidad y lleno de escaladores, son los mejores momentos.